Bueno, hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero de la Facultad de Medicina y les vamos a hablar sobre el síndrome de Cushing. Los ponentes somos Daniela Cantú Cantú e Isaías Noyola Long. El síndrome de Cushing tiene distintas causas. Entre ellas tenemos el adenoma hipofisiario hipersecretor de hormona adenocorticotropa. El síndrome de Cushing es un trastorno clínico derivado del exceso de glucocorticoides. Esto aquí hay un desorden endocrino en el que hay un aumento de cortisol en la sangre. Puede ser por secreción patológica de ACTH por parte de la hipófisis o de tumores ectópicos que estimulan secundariamente a la glándula suprarrenal, y esta se conoce como la ACTH dependiente, o bien puede haber una hipersecreción primaria de cortisol por la suprarrenal o administración exógena de corticoides en caso de que se esté tomando algún medicamento. Esta se conoce como la ACTH independiente. En el primer caso, la ACTH va a estar normal o elevada, y en el segundo va a estar disminuida o prácticamente indetectable. Este síndrome fue descrito por primera vez en 1932 por el doctor Harvey Cushing. Dentro de la etiología de esta enfermedad, tenemos que el síndrome de Cushing puede ser diatrógeno, exógeno o endógeno. Dentro de las causas del diatrógeno tenemos que el síndrome de Cushing diatrógeno es el más frecuente. Esta se da por la administración de glucocorticoides por motivos terapéuticos en pacientes que están en tratamiento de enfermedades como asma, artritis reumatoide o enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, aquí podemos citar la prednisona. Y este tipo de síndrome es temporal, es decir, que cuando se suspende el tratamiento, la enfermedad ya no sigue. Tenemos el síndrome de Cushing endógeno, en el que hay un exceso de producción de cortisol en el organismo. Esto se divide en ACTH dependiente y ACTH independiente. En la dependiente tenemos que su incidencia es del 80 al 85%, da por enfermedad de Cushing, que es la causa más frecuente de síndrome de Cushing en adultos, o también puede ser por síndrome de Cushing ectópico, en donde hay una secreción ectópica de ACTH a partir de tumores ectópicos, como por ejemplo en el cáncer de pulmón, de células pequeñas, en el tumor carcinoide bronquial y en otros tumores neuroendocrinos. En la ACTH independiente es muy rara, tiene una incidencia del 15 al 20% de los casos. En este caso hay una producción autónoma de cortisol que hace que haya una disminución notoria de CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, y de ACTH a nivel central. En la fisiopatología del síndrome de Cushing tenemos que en condiciones normales hay producción de CRH en los núcleos paraventriculares del hipotálamo. Esta actúa sobre los corticotropos de la hipófisis anterior, induciendo la liberación de ACTH. Esta viaja sobre la corteza suprarrenal, específicamente en la capa fascicular, induciendo así la producción de cortisol, que esta tiene un efecto de retroalimentación negativa en el hipotálamo y en la hipófisis. Y en el caso de la enfermedad de Cushing causada por adenoma hipofisiario, que produce ACTH en exceso, hay hiperplasia de las glándulas suprarrenales y un aumento de cortisol que suprime la liberación de CRH hipotalámica y de ACTH por células hipofisiarias no tumorales. En el síndrome de Cushing asociado a tumor ectópico, la neoplasia secreta ACTH en grandes cantidades, estimulando la síntesis de cortisol y la hiperplasia adrenal, y se produce un freno en la producción de CRH y ACTH a nivel hipotálamo y hipófisis respectivamente. En los tumores ACTH dependientes es muy frecuente la hiperpigmentación cutánea debido al aumento de secreción de la MSH, que es la hormona estimulante de melanocitos, en forma conjunta con la ACTH a partir de su molécula precursora, que es la propia melanocortina.
En el cuadro clínico del síndrome de Cushing, podemos tener que los síntomas que va a percibir el paciente van a ser ganancia de peso, irregularidad menstrual, hirsutismo, afecciones psiquiátricas, debilidad muscular. Y en los signos que nosotros podemos percibir van a ser obesidad, plétora facial, cara de luna llena, hipertensión, estrías rojo-vinosas en la región abdominal, axilar y en miembros tanto superiores como inferiores, edemas de miembros inferiores, hematomas, fragilidad capilar, hiperpigmentación, la movilización de grasa en la parte inferior del cuerpo y también en la parte superior y depósito en las regiones, tanto en la región torácica y es un aspecto como de búfalo. También las mujeres van a presentar amenorreas. En los hombres va a haber disminución de la libido y disfunción eréctil. También pueden presentar calvicie, piel grasa y acné. Entre otros menos comunes, pero que se presentan en el síndrome de Cushing ectópico, tenemos la diabetes mellitus, tolerancia a los carbohidratos, osteoporosis y la nefrolitiasis. Este tipo de síndrome de Cushing es más frecuente en mujeres. Bueno, yo voy a hablar acerca de los métodos de diagnóstico Siguiente. para detectar lo que es el síndrome de Cushing. Primero se tiene una sospecha de lo que es el síndrome de Cushing, se tiene el diagnóstico de hipercortisolismo y aquí se hacen pruebas de primera línea y pruebas de segunda línea. En las pruebas de primera línea tenemos al cortisol libre urinario, una prueba de supresión débil con dexametasona y cortisol salivar nocturno. Dos de estas tres pruebas que resulten positivas te da un resultado del síndrome de Cushing. Cuando las pruebas no son concluyentes, que son estas pruebas de laboratorio, se hacen las pruebas de segunda línea, que es cortisol sérico nocturno, supresión débil más RH. Y igual, si estas pruebas resultan positivas, te da el síndrome de Cushing. En la prueba de cortisoluria de 24 horas, se tiene una excreción de cortisol libre en orina de 24 horas. Se considera esta positiva cuando es mayor del límite normal, que es 100 sobre 150 al día. Debe ser positiva, aparte de esta prueba, otra más para dar un resultado certero positivo. En la prueba de supresión con dexametasona se administra 1 miligramo de dexametasona entre las 23 y 24 horas del día anterior. Se realiza una determinación de cortisol plásmico a la mañana siguiente en ayunas. Cuando se tiene la falta de supresión por debajo de un límite menor de 1.8 UGDL, se hace esta prueba positiva. La siguiente prueba es la prueba de cortisoluria en saliva. Se realiza entre las 23 y 24 horas en 2 días diferentes. Esta prueba aún no se ha estandarizado al 100%. Se dice que su elevación por encima del límite de laboratorio se ha demostrado útil para un diagnóstico de Cushing. Esta se emplea en pacientes con padecimientos o fármacos que alteren las concentraciones de globulina de unión a corticosteroides como trastornos hepáticos. En la clínica podemos encontrar una obesidad centrípeta en el 97% de los casos, un aumento de peso corporal, una fatiga fácil y debilidad, hipertensión arterial, hirsutismo, amenorrea, estrías cutáneas de color violáceo. Un cambio de personalidad ocurre en el 66% de los casos. Equimosis, miopatía proximal, edemas, poliuria y polidipsia. También encontramos lo característico que es la cara de luna llena y la espalda de búfalo, que estos son acúmulo de depósitos de tejido adiposo en dichos tejidos. Como ya lo mencioné, existen las pruebas de primera línea y segunda línea. Cuando no son concluyentes los estudios de laboratorio de primera línea, se utilizan las pruebas de segunda línea. Obviamente se tiene que tener una sospecha por clínica para pedir los otros estudios de laboratorio, que es el cortisol sérico nocturno y la prueba combinada de supresión con 2 miligramos de dexametasona más la estimulación con CRH. En el cortisol sérico nocturno, normalmente el cortisol se encuentra suprimido entre las 23 y 24 horas. Si hace falta esta supresión, es motivo de un diagnóstico.
En la prueba combinada de supresión con 2 miligramos de dexametasona, se administra CRH y a las 2 horas se determina el cortisol, el cual se eleva en esta prueba, es diagnóstica de pacientes con Cushing. Dentro del diagnóstico se tiene que demostrar el aumento de cortisol e imposibilidad de frenar el mismo con dexametasona. El cortisol plásmico en ayunas, después de 1 miligramo de dexametasona por la noche. El cortisol libre de orina de 24 horas. La prueba de supresión con dexametasona, si la respuesta es normal, da síndrome de Cushing. El ACTH plásmica normal o alta hiperplasia. Esos son motivos de diagnóstico. En el tratamiento se tienen que primero eliminar las causas y tratar las complicaciones del hipercortisolismo. También se recurre a un tratamiento quirúrgico con adenomectomía, adrenalectomía, hiperplasia bilateral micro o macronodular. Eso se hace por vía laparoscópica. Y si la masa supera los 12 centímetros, se requiere una herida quirúrgica abierta. El tratamiento hormonal sustitutivo post cirugía es una recuperación de 6 a 12 meses. Se tiene que practicar un test de ACTH para evaluar la recuperación funcional y apreciar la oportunidad de interrumpir el tratamiento sustitutivo. En el tratamiento complementario se ponen antiglucocorticoides antes o después de la cirugía. El tratamiento de la ACTH, si persiste después de la cirugía, es un inhibidor de la enzima de conversión, el tratamiento. Y el tratamiento de la osteoporosis con calcio, vitamina D y bifosfato. El pronóstico. Dentro del pronóstico, el síndrome de Cushing no tratado a menudo suele ser mortal y la muerte puede deberse al tumor subyacente en sí. El síndrome de Cushing, donde se logra la normalización de la concentración de cortisol, tiene una proporción de mortalidad estándar. Aquí tenemos un caso clínico de una paciente con sospecha de síndrome de Cushing. Es una mujer de 44 años, repetida consulta en endocrinología por presentar acentesia progresiva de 6 meses de evolución, oligomenorrea e hirsutismo desde hace 4 meses. Dentro de la exploración física, son 60.2 kilos de peso, una talla de 1,63, un índice de masa corporal de 22, tensión arterial de 160/100, pletoria e hirsutismo faciales, aumento de acúmulo de grasa supraclavicular, retrocervical y abdominal, moderada atrofia cutánea, hiperpigmentación en zonas de roce, sin estrías, sin hematomas. Se hacen las pruebas complementarias, donde los datos bioquímicos más destacados son esos, que se muestran en la pantalla. Se le solicitó un estudio sobre el síndrome de Cushing en cortisol salivar a las 23 horas, 2 muestras. Se procedió a la confirmación del hipercortisolismo y un diagnóstico diferencial. Cortisol transferenación con 1 miligramo de dexametasona, hormona adenocortrópica. Se sometió a la paciente a un escáner suprarrenal que muestra la imagen de aspecto sólido a nivel del brazo lateral de la glándula suprarrenal izquierda. Adenoma suprarrenal izquierdo, ¿qué es? Se realiza una resonancia magnética de la encilla turca encontrando una glándula hipoficiaria del tamaño e intensidad normal que capta el contraste de forma homogénea sin que se observen lesiones focales. Se diagnostica a la paciente con síndrome de Cushing no dependiente de ACTH por adenoma suprarrenal productor de cortisol. Aquí tenemos la imagen de la masa que se muestra de la paciente. Y esa es la biografía en la que nos basamos para nuestra presentación. Muchas gracias.